Bienvenidos a No apagues la luz. Historias reales, leyendas, susurros del otro lado. Contadas para los que se atreven a escuchar con la luz apagada. ¿Estás solo? Buenas noches, oyen. No apagues la luz. Esta noche les traigo relatos que quizá les hagan dudar de quedarse solos en la oscuridad. Historias reales. Experiencias que me atravesaron la piel y que ahora comparto con ustedes. Porque el miedo no siempre grita, a veces, solo espera en silencio. Antes de comenzar, asegúrense de estar cómodos. Y sobre todo, de que nadie más está escuchando con ustedes. Porque lo que viene, no es para corazones débiles. Suscríbanse si aman el terror real. Y déjenme en los comentarios. ¿A qué hora escuchan esto? ¿Están solos? Porque el verdadero terror siempre sabe cuándo llegar. Imagina esto. Es de noche. Estás en tu casa, en tu cama. Todo parece normal, hasta que algo rompe el silencio. Un sonido que no debería estar ahí. Una sombra donde no hay nada. Un reflejo que te devuelve la mirada. Las historias que escucharás hoy no ocurrieron en castillos embrujados o bosques malditos. Sucedieron en lugares tan comunes como el microbús que tomas cada mañana, el motel en la carretera, o esa cabaña que siempre has querido visitar. Porque lo aterrador no siempre está lejos. A veces, está justo detrás de ti. ¿Crees que estás a salvo? Después de estas 7 historias, quizás no vuelvas a ver tu hogar de la misma manera. Historia 1, el microbús fantasmal. Era mi ruta de siempre. El mismo microbús, el mismo chofer, las mismas paradas. Todo era rutina, hasta esa noche. Apenas subí, noté algo raro. No sabría explicarlo con palabras, pero el aire se sentía más denso. Como si el silencio pesara. Me senté en el asiento del medio, como siempre, y me puse los auriculares. Pero algo me incomodaba. Tenía esa sensación en la nuca, como si alguien me mirara fijo. Levanté la vista, y ahí estaba el chofer. Vi sus ojos a través del espejo retrovisor. No parpadeaba. No me quitaba la mirada de encima. Pensé que quizás estaba paranoico, o que simplemente me reconocía de tantos viajes. Pero entonces me di cuenta que no me estaba mirando a mí. Miraba algo detrás de mí. Me di vuelta con un escalofrío recorriéndome la espalda. Y ahí la vi, una señora mayor, de unos 80 años, sentada en el último asiento. Pelo blanco, peinada con un rodete apretado. Vestía un abrigo marrón oscuro, y sus manos arrugadas sostenían una cartera antigua. Su expresión era neutra, pero había algo inquietante en sus ojos. No parpadeaba. Me miraba, como si ya me conociera. Parpadeé. Una sola vez. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. Me levanté de golpe, giré la cabeza, revisé todos los asientos, todos vacíos. No había rastro de nadie. Fue entonces que el chofer frenó de golpe y gritó con una voz temblorosa. «Bájese. Ahora». Me asusté. Le pregunté qué pasaba. Él tragó saliva y con los ojos llenos de miedo dijo. «Es la segunda vez que se me sube esa señora». Me quedé helado. «¿Cómo?». Le pregunté. Y me lo contó. Hace un mes, iba solo en la noche. Nadie más subió. Todo tranquilo, hasta que escuché una voz de mujer desde el asiento de atrás. Me dijo, «¿Por qué manejas tan rápido?». Me giré, y no había nadie. Desde entonces, cada tanto la vuelvo a ver. Se sienta, callada, y desaparece. Siempre en la misma parte del recorrido. Siempre en el mismo asiento. Desde esa noche, cada vez que tomo ese microbús, el chofer y yo cruzamos una mirada silenciosa. Ninguno dice nada, pero sabemos lo que el otro piensa. ¿Estará ella aquí otra vez? Y si pensás que el microbús fue perturbador, espera a conocer lo que ocurre en la habitación 45. Un huésped. Una noche. Una puerta que no debería abrirse y un huésped anterior que jamás hizo el check-out. ¿Te animás a entrar? Próxima historia.
La habitación 45. No digas que no te advertí. Historia 2. El motel y la habitación 45. Era mi primer día en el motel La Sombra. Un lugar de paso, discreto, apartado de la ruta. Esos que alquilan por horas. Donde la gente entra apurada y sale en silencio. La encargada, una mujer mayor con cara de haberlo visto todo, me recibió sin demasiadas palabras. Solo me dijo algo al final, antes de darme las llaves del mostrador. Si escuchas el teléfono de la habitación 45, no lo atiendas. Y sobre todo, nunca entres. Hace años pasó algo ahí. Algo terrible. Pensé que era una leyenda, una advertencia exagerada para asustar a los nuevos. Me reí por dentro. Pero a la noche, el teléfono sonó. Primero una vez. Después dos. Después tres. Siempre el mismo tono. Siempre desde la habitación 45. Yo estaba en recepción con Benny, el otro recepcionista del turno noche. Una mezcla de viejo empleado y sobreviviente. Cuando el teléfono sonó la cuarta vez, me levanté con el impulso de contestar, y él, sin siquiera mirarme, dijo con voz seca. No lo atiendas. Te lo digo en serio. Colga. Ya. Pero el teléfono dejó de sonar solo. Un silencio denso inundó el lugar. Hasta que se encendió la luz del pasillo que daba justo frente a la puerta de la habitación 45. Y entonces sonó el intercomunicador. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Reina, la mujer del turno limpieza que había ido a buscar toallas. Del otro lado, solo una respiración. Lenta, pesada. Y luego una voz distorsionada. No se olviden del vino. Reina cortó de golpe. Nadie más dijo una palabra. A la media hora, y en un acto de estupidez o valentía, Benny y yo decidimos ir a ver. Solo un vistazo. Total, ¿qué podía pasar? Entramos a la habitación 45. Lo primero que nos golpeó fue el olor, polvo viejo mezclado con humedad y algo más, algo metálico. En el suelo, una mancha oscura que parecía parte de la alfombra, pero no lo era. Era sangre seca. Y lo peor, las dos cervezas que habíamos llevado, estaban abiertas. Frías. Como si alguien las hubiera destapado segundos antes. El aire se volvió espeso. Sentías que te miraban desde las paredes. No había nadie, pero no estábamos solos. Benny encontró un viejo libro de registro, escondido en el fondo del placard. Lo abrió y ahí estaba. 14 de febrero de 2010. Habitación 45, hombre, 22 años. Mujer, 40. Reportaron ruidos de pelea. Nunca salieron. Nadie los vio irse. Nadie supo si fue crimen, accidente o algo más. Dicen que remodelaron la habitación, cambiaron los muebles, pintaron las paredes. Borraron la historia. Pero no la energía. Desde entonces, cada 14 de febrero, el teléfono de la 45 vuelve a sonar, como si esperara que alguien lo atienda. Y cada tanto, alguien lo hace. Y cuando lo hace, esa habitación vuelve a abrirse. ¿Y si crees que una habitación maldita es aterradora? Espera a conocer la historia de una cabaña que no aparece en ningún mapa. Donde no hay señal, ni salida. Y los que entran, juran que jamás la encontraron de nuevo. En la próxima historia de No apagues la luz, la cabaña que no existe. ¿Te animás a buscarla? Historia 3, la cabaña que ya no existe. Necesitaba escapar. Entre los gritos de mis roomies, el estrés de los deadlines y las notificaciones constantes, sentía que me iba a volver loco. Fue entonces que mi novia me lo sugirió. Anda a la cabaña de mi tío. Está lejos de todo. Nadie te va a molestar. Sonaba perfecto. Empaqué rápido, laptop, libros, algo de comida. El viaje fue largo, rodeado de árboles cada vez más altos y caminos que el GPS no reconocía. Pero finalmente llegué. Una cabaña rústica, antigua, rodeada por un bosque cerrado. Sin vecinos. Sin autos. Sin señal.
Al principio, lo agradecí. Necesitaba silencio. Paz. Pero con el correr de las horas, me di cuenta de que ese silencio no era normal. No era paz, era vacío. Un silencio tan profundo que podías escuchar tus propios latidos rebotando en las paredes. Me quedé dormido frente al teclado, rendido. Pero en medio de la madrugada, algo me despertó. El celular sonó. Un número desconocido. Lo miré extrañado. No había señal. No había wifi. ¿Cómo? Apreté el botón verde. Y del otro lado, una voz. ¿Estás cómodo ahí dentro, o ya te diste cuenta? No supe qué responder. Mi piel se erizó. La voz era masculina, grave, pero con un tono burlón. Como si conociera cada rincón de la cabaña. Como si me estuviera mirando. Corté. Revisé las ventanas. Cerradas. La puerta también. Estaba solo. O eso creía. Me metí en internet para buscar cobertura o enviar un mensaje, pero no había conexión. Como si el tiempo no existiera ahí. Entonces revisé el celular. No había llamada registrada. Ningún número. Lo peor fue ese instante, ese escalofrío, ese instinto que te dice que hay algo detrás tuyo. Me di vuelta, de golpe. Nada. Pero el aire estaba frío, como si alguien hubiera pasado caminando justo antes. ¿Y el sonido? ¿Ese sonido? Una respiración. No esperé al amanecer. Agarré la mochila, las llaves, y salí corriendo. Conduje sin mirar atrás, con las luces altas, con el pecho acelerado. Como si mi vida dependiera de ello. Porque quizás, así era. Cuando por fin llegué a casa, todavía temblando, le conté todo a mi novia. La cabaña, el llamado, el silencio, la voz. Ella frunció el ceño, confundida. ¿De qué cabaña hablas? La de tu tío, la del bosque, me diste la dirección. Se quedó en silencio. Mi tío murió hace años. Esa cabaña fue demolida en 2013. Después de que un inquilino desapareciera ahí. Nadie volvió desde entonces. Sentí que el mundo se me venía abajo. No había cabaña. No había señal. Pero algo, si había estado conmigo, eso solo yo lo sabré. Dicen que en las iglesias hay paz, que es refugio, fe y silencio. Pero hay templos donde el silencio no es santo. Esconde gritos. Lamentos. Ecos que nadie se anima a escuchar. En la próxima historia de No apagues la luz. Los gritos de las iglesias que nadie quiere escuchar. Porque a veces, lo más oscuro, no está en el infierno. Está en el altar. Historia 4. Las voces en la iglesia. Fue por una emergencia familiar. Tuvimos que viajar de imprevisto y terminamos quedándonos en la casa de una prima lejana de mi mamá, en un pueblo del interior. El lugar era antiguo, con techos altos y ese olor a madera húmeda mezclado con fotos viejas. Me asignaron el cuarto de los niños. No había niños en la casa desde hacía años, pero ese cuarto seguía intacto, juguetes viejos, una cunita y un ventanal enorme con vista directa al patio trasero de una iglesia. Apenas lo vi, sentí algo. No miedo. Incomodidad. Como si esa iglesia estuviera mirándome. Bajé las cortinas sin pensarlo. Cerré los postigos. Me metí en la cama con la laptop, como si el wifi pudiera protegerme. Y me dormí, finalmente. Hasta que, desperté. Primero fue un sonido leve, como un eco. Luego, más claro, risas. Risas de niños jugando, corriendo entre las bancas de la iglesia. Podía escuchar los pasos sobre el piso hueco, los gritos de alegría. Me asomé entre las cortinas, confuso, y entonces escuché la voz de una mujer. Maldito chamaco. Te dije que no. El sonido fue tan real que sentí que alguien estaba siendo golpeado. Me incorporé de golpe. El cuarto estaba oscuro. La iglesia, también. Pero los gritos, seguían ahí. Me paralicé. No podía moverme.
Era como si una sombra se hubiera sentado sobre mi pecho. Cuando logré reaccionar, corrí al cuarto de mi mamá, tartamudeando, sin poder explicar lo que había pasado. Ella me escuchó en silencio. Y al día siguiente, sin rodeos, me dijo la verdad. En los años 50, una mujer mató a su hijo ahí. Fue en secreto. Los curas lo ocultaron. Desde entonces, cuando hay luna llena, se escucha lo mismo. No podía creerlo. Pensé que me estaban tomando el pelo. Pero algo en su mirada me decía que no era una historia que se contaba, era una historia que se arrastraba. Con el tiempo, investigué. Encontré recortes de diarios antiguos. Archivos olvidados. Y ahí estaba. 7 casos. 7 niños. Entre 1920 y 1960. Todos muertos en accidentes dentro del terreno de la iglesia. Todos encubiertos. Hoy, la iglesia ya no funciona. La transformaron en un centro comunitario. Paredes nuevas, pintura fresca, bancos restaurados. Pero los vecinos siguen escuchando cosas. Risas nocturnas. Susurros entre las paredes. Y a una mujer que grita nombres en el viento. Una vez, volví para mirar de cerca. Entré en silencio. Todo estaba limpio. Brillante. Tranquilo. Pero al sentarme en uno de los bancos antiguos, lo vi. Grabado con una navaja en la madera, un nombre, Miguelito. Dicen que hay lugares donde el tiempo no pasa. Donde los gritos, aunque apagados, siguen flotando en el aire. Pero no es el único caso. Porque lo que viene ahora es incluso peor. Historia 5. La voz que llamó a Jorge. Era 1998. Jorge, nuestro medio hermano, apareció de la nada. 2 años desaparecido. Sin llamadas, sin cartas, sin rastros. Y un día, simplemente volvió. Llegó a la casa como si nada. Con regalos, con abrazos, con esa sonrisa cansada que parecía forzada. Mamá lo abrazó entre lágrimas. Yo lo observaba desde las escaleras, sintiendo que algo no encajaba. Pasaban los días, y Jorge se veía distinto. No hablaba mucho. Fumaba en el jardín con las manos temblorosas. Se despertaba sudando. A veces, se quedaba mirando fijo el segundo piso. Como si esperara algo. Una noche, cerca de la medianoche, mientras todos dormíamos, lo escuché salir al patio. Me asomé desde la ventana del comedor. Lo vi allí, bajo la luz tenue del farol, con un cigarrillo apenas encendido. Y entonces, la voz sonó. Una voz grave, femenina, desde arriba. Jorge. Él se congeló. Miró hacia el balcón. Pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Y luego dijo, con la voz rota. ¿Quién está arriba? Volvió temblando. Esa noche no durmió. Lo encontré horas después sentado en el piso, frente a la vieja chimenea. Me habló sin mirarme. Esa voz era la de mi mamá. No puede ser. Ella murió cuando yo tenía 5 años. En esta casa. Cayó por las escaleras. Dijeron que fue un accidente, pero yo la escuché gritar. Gritar mi nombre. Jorge no volvió a hablar de eso. 2 días después, desapareció de nuevo. Sin despedirse. Sin dejar rastro. Solo una nota arrugada en la mesa de noche que decía. Ahora sé que no se cayó. La escuché de nuevo. Ella me llamó. Pasaron años. La casa fue vendida. Remodelada. Pintura nueva. Paredes abiertas. Pisos restaurados. Nada queda de lo antiguo, excepto el reloj del comedor. Ese reloj siempre estuvo detenido a las 11:11 de la noche. Hasta hace poco. La nueva familia dice que todo está bien. Que no creen en fantasmas. Pero los hijos. A veces preguntan. ¿Quién es la señora que me llama desde arriba? ¿Por qué sabe mi nombre? Hay voces que no vienen del presente.
Ecos que se aferran a los lugares y a los nombres. Pero lo que viene ahora no es un susurro. Es algo que nunca quiso ser visto. Historia 6. La niña del jardín y la bruja que no murió. Tenía 9 años cuando acompañé a mi mamá a ver a la señora que curaba. Vivíamos una situación difícil. Mamá tenía dolores constantes que los médicos no podían explicar. Alguien en el barrio le recomendó a una mujer en las afueras del pueblo. No es doctora, pero cura de verdad, decían. Llegamos un domingo a la tarde. La casa estaba apartada, con un jardín seco, sin flores, lleno de arbustos torcidos que parecían moverse con el viento, aunque no había brisa. Y fue ahí, cuando la vi. Una niña. De mi edad. Corría entre los arbustos con un vestido blanco impecable. Saltaba, se reía, pero algo me hizo frenar. Sus pies no tocaban el suelo. Y el vestido no se manchaba. Ni una hoja. Ni una gota de tierra. Cuando entramos, todo cambió. La casa era oscura, con paredes manchadas y un olor amargo a incienso. La mujer estaba sentada en el centro, en una silla de madera tallada. Tenía más de 80 años. La piel como cuero viejo. Y detrás de ella, en silencio, un niño pálido, inmóvil, con los ojos vacíos. Mientras mamá se sentaba y hablaba de sus dolores, yo señalé hacia el jardín y le pregunté a la mujer. ¿Quién es la niña que juega afuera? Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y, sin cambiar el tono, respondió. Aquí no hay ninguna niña. El niño, detrás de ella, abrió los ojos desmesuradamente. Me miró directo y llevó un dedo a los labios. Y calle. No dije más. La mujer comenzó a preparar algo. En un mortero tallado con símbolos que no conocía, trituró hierbas que sacaba de frascos sucios. Luego vertió un líquido negro, espeso, que hacía un sonido pegajoso al caer. Lo removía con las manos arrugadas y el olor era indescriptible. Como podrido. Mamá lo bebió sin dudar. Pero yo, lo vi. El niño pálido se acercó al brebaje, lo olió, e hizo una mueca de asco. Como si supiera lo que realmente había ahí. Y en ese instante, escuché un sonido distinto. Goteo. Lento. Sobre el suelo de madera. Pero no venía del mortero. Venía del techo. Miré hacia arriba y vi una mancha oscura expandiéndose, como si algo estuviera filtrándose desde el piso de arriba. O desde otro plano. 20 años después, mamá me confesó la verdad. Esa casa no era de curación. Era un portal. La señora usaba magia negra. Decían que tenía trato con espíritus de niños. Algunos eran guardianes, otros, ingredientes. Volví una vez. Ya adulto. La casa estaba en ruinas. Los muros llenos de grafitis. Uno decía. No entrar, con letras rojas goteadas como sangre. El columpio del jardín, oxidado, se movía solo. Y mientras lo grababa, una voz infantil comenzó a cantar, en náhuatl. Tlanestok mostra. Ven mañana. Al mirar hacia la ventana rota, vi la sombra. Era ella. La bruja. Reflejada claramente. Pero no había nadie dentro. Dicen que hay espíritus que buscan justicia. Otros, compañía. Pero algunos, solo quieren que alguien vuelva. Aunque sea para no dejarlo salir jamás. Historia 7. El reflejo maldito, versión extendida y cierre final. Mi hija siempre fue valiente. Jugaba sola, dormía con la luz apagada, no le tenía miedo ni a los truenos. Pero un día, algo cambió. Tenía 5 años cuando empezó a negarse a entrar sola al baño. No quiero lavarme los dientes. Mi reflejo me dice cosas feas. Pensé que era una excusa infantil. Que había visto algo en internet o que era parte de su imaginación. Pero una noche, yo también la vi. Algo me despertó. No fue un ruido. Fue el frío. Un frío tan intenso que se metía bajo la piel,
como si alguien hubiera abierto un congelador justo al lado de la cama. La puerta del baño estaba entreabierta. Desde donde estaba acostada, podía ver el espejo. Y ahí, vi su reflejo. Pero no era ella. Era su espalda, sí, como si estuviera de espaldas al espejo. Pero algo no tenía sentido. En el reflejo, la niña giró la cabeza. Pero no como una persona normal. Giró completamente. 180 grados. Sus ojos eran vacíos. La sonrisa, demasiado amplia. Y entonces, me habló. Desde el espejo. «¿Por fin me ves?», grité. Corrí. Tapé el espejo con una toalla. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, lo saqué a la calle. Lo dejé junto al contenedor de basura, temblando. Como si con eso pudiera terminar todo. Pero el camión nunca se lo llevó. Alguien más se lo llevó. Y aún hoy, a veces pienso. ¿Era el espejo lo maldito, o era algo que usaba el espejo para llegar a nosotras? No volví a tener otro en casa. Ni uno. Ninguno. 7 historias. 7 encuentros con lo inexplicable. Desde el microbús que recogió un pasajero que nunca bajó. Hasta el reflejo que mostraba algo que no era humano. ¿Coincidencias? ¿Imaginación colectiva? ¿O será que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nos atrevemos a admitir? Y ahora te toca a vos. ¿Cuál de estas historias te quitó el sueño? ¿Viviste alguna experiencia parecida? ¿Qué historia crees que era real y cuál no querés volver a escuchar? Contanos en los comentarios. Suscríbete. Y activa la campanita, porque el miedo siempre regresa. Y recordá, esta noche, por favor, no mires los espejos.